A medida que pronunciaba esta frase, su voz se fue haciendo cada vez más lenta, como si estuviera quedándose dormido, y la cabeza se le cayó hacia adelante, mientras su mano se deslizaba sobre su regazo hasta acabar rozando el suelo con los músculos totalmente relajados. ¿Ha muerto?, murmuré, viendo cómo de Grandin cruzaba de un salto a la habitación y le abría el cuello de la camca de un manotazo. «¡No!», respondió. «Más nitrato de amilo, por favor. Revivirá dentro de un momento, pero no volverá a su casa hasta que prometa no destruirse a sí mismo. Mathieu, tome su cuerpo como un alma. Quedarían destruidos si se incrustara una bala en el cerebro antes de que... ¡Oh! Mire, amigo Trollbridge, lo que me temía». En la garganta del joven había 2 minúsculas perforaciones, como si una aguja muy fina hubiera sido introducida a través de un pliegue de la piel. «Ah», comenté, «si hubiera 4, diría que le ha mordido una serpiente». «Y así es, en nombre de un hombrecillo azul, así es», replicó de Grandin. «Una serpiente más virulenta y sutil que cualquiera de las que se arrastran sobre su vientre, ha hundido sus colmillos en él y le ha envenenado de una forma más terrible que si hubiera sido víctima de la mordedura de una cobra. Pero juro por las alas del ángel de Jacob que nosotros impediremos que esa serpiente se salga con la suya, amigo mío. Le demostraremos que no se puede jugar con Jules Grandin. Tanto ella como ese enamorado suyo de los ojos de pez aprenderán la lección. De lo contrario, juro que mi cena de Navidad consistirá en repollos hervidos acompañados con agua de alcantarilla». Al día siguiente, de Grandin se presentó a desayunar con una cara muy seria. «¿Tendría media hora libre esta mañana?», me preguntó mientras apuraba su 4ª taza de café. «Supongo que sí. ¿Está pensando en algo especial?». «Ciertamente, me gustaría volver al cementerio de Shadowlawn. Querría examinarlo de día, si es tan amable». «¿Shadowlawn?», repetí yo, asombrado. «¿Pero qué diablos?». «Justamente», me interrumpió, «a menos que esté totalmente equivocado, creo que este asunto tiene mucho que ver con el diablo. Vamos, debe atender a sus pacientes y yo tengo cosas de las que ocuparme. ¡En marcha!». La lluvia se había esfumado con la noche y cuando llegamos al cementerio, un esplendoroso sol de noviembre brillaba en el cielo. Fuimos directamente a la tumba donde habíamos encontrado al joven Rochester la noche anterior. De Grandin se detuvo ante ella y la inspeccionó atentamente. Sobre el dintel de la inmensa puerta había tallada una sola palabra que de Grandin señaló con el dedo: «Chatterton». «Oh», sostuvo su puntiagudo mentón entre el pulgar y el índice con expresión pensativa. «Debo recordar ese apellido, amigo Trollbridge». Dentro de la tumba, colocadas en 2 hileras superpuestas, estaban las criptas que contenían los restos de los difuntos de la familia Chatterton. Cada cripta tenía una losa de mármol blanco, unida con cemento a un marco de bronce, y una breve inscripción de 2 líneas recogía el nombre y los datos vitales del ocupante. Los marchitos restos de una corona funeraria colgaban del anillo de bronce que adornaba el panel de mármol de la cripta más alejada, sostenidos por una cinta anudada, y detrás del reseco círculo de rosas y hojas de rusco leí la siguiente inscripción: Alice Chatterton, 28 de septiembre de 1906, 2 de octubre de 1928. «¿Ve?», me preguntó. «Veo que una chica llamada Alice Chatterton murió hace un mes, a los 22 años de edad», admití, «pero en cuanto a lo que eso tiene que ver con lo ocurrido anoche, no...». «Naturalmente», me interrumpió con una risita en lo que no había ninguna alegría. «Pero así es, hay muchas cosas que usted no ve,
mi viejo amigo, y hay muchas más ante las que se limita a parpadear, como un niño que se apresura a pasar las páginas desagradables de un libro de ilustraciones. Y ahora, si tiene la bondad de dejarme solo, hablaré con Monsieur el Intendant de este hermoso parque y con algunas personas más. Si es posible, volveré a tiempo para la cena, pero alzó los hombros en un encogimiento cargado de fatalismo. A veces el deber nos obliga a olvidarnos de la comida. Sí, desgraciadamente, así ocurre a veces. El consomé se había enfriado y el asado de cordero burbujeaba en el horno cuando oí sonar el teléfono de mi estudio. «Trowbridge, amigo mío», dijo la voz de Jules Grandin desde el otro extremo de la línea, agudizada por la emoción. «Reúnase conmigo en Mansions tan deprisa como pueda. Le necesito como testigo». ¿Testigo? Un seco chasquido me informó de que había colgado el auricular, por lo que me quedé contemplando asombrado el mudo instrumento que tenía en la mano. Cuando llegué, de Grandin estaba esperándome ante la entrada de aquel elegante edificio de apartamentos. Me hizo cruzar el umbral y me llevó por el vestíbulo alfombrado hasta los ascensores, negándose a contestar mis impacientes preguntas. Cuando la cabina del ascensor salió disparada hacia arriba, metió la mano en el bolsillo y sacó de él una pequeña instantánea sobre la que se veían las huellas dejadas por varios pulgares. «La he tomado prestada del Journal», me explicó. «Ellos ya no la necesitaban para nada». «¡Cielo santo!», exclamé mientras contemplaba la foto. «Pero sí es, desde luego que lo es», dijo de Grandin con voz impasible. «No cabe duda de que es la chica a la que vimos anoche, la chica cuya tumba visitamos esta mañana, la chica que le dio el beso de la muerte al joven Rochester». «Pero eso es imposible. Esa chica está...». Su breve carcajada me impidió terminar la frase. «Estaba seguro de que diría justamente eso, amigo Trowbridge. Venga conmigo, oigamos qué puede decirnos al respecto la señora Atherton». Una esbelta doncella negra, vestida con un uniforme blanco y negro, respondió a nuestra llamada y aceptó nuestras tarjetas para entregárselas a su señora. Cuando salió de la más bien suntuosa sala de recepción, contemplé con cierta envidia lo que nos rodeaba, fijándome en las alfombras de China y Oriente Próximo, las antigüedades de caoba y un hermoso tapiz medieval con una escena de las Nibelungen bajo la que había una leyenda en letras góticas: «Hic Sacredum Aurum Occident». Aquí mataron al dorado Sigfrido. «Doctor Trowbridge, doctor de Grandin». Aquella voz suave y bien educada me hizo abandonar mi estudio del tapiz. Una imponente dama de cabellos blancos acababa de entrar en la estancia. «Señora, le pido 1000 perdones por esta intrusión». De Grandin hizo entrechocar sus talones y lo obsequió con una rígida reverencia. «Créame, no deseamos turbar su intimidad, pero hemos venido por un asunto de la máxima importancia. Disculpe que le pregunte en qué circunstancias murió su hija, pues soy de la Soirée de París y mis pesquisas están relacionadas con la investigación científica». La señora Atherton era, para usar una frase algo sobada, toda una dama. 9 mujeres de cada 10 se habrían quedado paralizadas nada más oír las palabras Jules de Grandin, o ella era la número 10. La mirada tan directa que le había lanzado el pequeño francés y su evidente sinceridad, combinadas con los modales perfectos y el atuendo inmaculado, exigían una respuesta. «Siéntense, caballeros», nos invitó. «No se me ocurre razón alguna por la que la tragedia de mi pobre niña debe interesar a un oficial de la policía secreta parisiense, pero estoy dispuesta a contarles todo lo que sé. De todas formas, los periódicos les darían una versión confusa y no demasiado fiel de lo ocurrido. Alice era mi hija pequeña. Ella y mi hijo Ralph se llevaban casi 2 años exactos de diferencia. Ralph se graduó en ingeniería civil
por la Universidad de Cornell hace 2 años y fue a Florida para ocuparse de algunas obras. Alice murió mientras le visitaba. Pero, disculpe lo que quizá pueda parecerle rudeza por mi parte, señora, pero su hijo también está muerto, ¿no? Sí, nuestra anfitriona asintió con la cabeza. También está muerto. Murieron casi al mismo tiempo. En Florida había un hombre de esta misma ciudad, Joaquín Palenske. No es la clase de persona con la que solemos relacionarnos, pero era el jefe de Ralph. Creo que tuvo algo que ver con la operación inmobiliaria que motivó las obras. Cuando Alice fue a visitar a Ralph, esa persona abusó de su posición y del hecho de que todos éramos de Harrinsville y persiguió a mi hija de una forma absolutamente indecorosa. Comprendo. ¿Y qué ocurrió después? Preguntó de Grandine en voz baja y suave, instándola a proseguir. Ralph se enfadó muchísimo. Palenske hizo algunas observaciones insultantes. Según me han contado, se trató de ciertas alusiones desagradables referentes a Alice y a mí. Se pelearon. Ralph no era demasiado corpulento, pero tenía mucho valor. Palenske era un gran gigante, pero en el fondo era un cobarde. Cuando vio que Ralph estaba a punto de vencerle, sacó una pistola e incrustó 5 balas en el cuerpo de mi pobre hijo. Ralph murió al día siguiente, después de haber pasado horas de terribles sufrimientos. Su asesino huyó a los pantanos, donde sería difícil seguirle rastro con sabuesos, y según algunos tramperos, acabó suicidándose, pero debió de haber algún error, pues... Se quedó callada y se tapó la boca con un pañuelo arrugado, como si intentara contener los sollozos. De Grandine se levantó de su asiento y le dio unas palmaditas en la mano, como si consolara a una criatura. «Mi querida señora», murmuró, «le aseguro que todo esto me resulta muy doloroso, pero le ruego que me crea cuando le digo que tengo mis razones para hacerle estas preguntas tan penosas para usted. Por favor, dígame por qué cree que la historia, según la que este malvado se suicidó, no es cierta». «¿Por qué? ¿Por qué volvieron a verle? Él mató a Alice». «Es increíble». El comentario casi fue un grito reprimido. «Señora, cuénteme lo ocurrido. Dígame todo lo que sepa sobre ese acto tan espantosamente vil. Esto es de una gran importancia y explica mucho de lo que hasta ahora resulta inexplicable. Siga, chère madame, se lo imploro». La tragedia tuvo un efecto doble sobre Alice. Parecía creer que ella era la responsable de que Ralph hubiera sido asesinado, pero pasados unos días se recuperó lo suficiente para dar comienzo a los preparativos necesarios y volver a casa con el cadáver. El ferrocarril más cercano quedaba a unos 25 kilómetros y quería coger un tren que salía a primera hora, por lo que se marchó en coche la noche anterior a la mañana en que debía coger el tren. El coche avanzaba por un tramo de carretera solitaria y mal iluminada, con el pantano a los 2 lados, cuando alguien emergió de entre los cañizos. Lo sabemos gracias a la declaración del chofer, y salió al estribo del coche en marcha. Dejó inconsciente al chofer de un solo golpe, pero no antes de haber sido reconocido. Era Joaquín Palenske. Cuando el chofer perdió el conocimiento, el coche se dirigió hacia el pantano, pero afortunadamente para él, el barro era lo bastante profundo para hacer que el motor se detuviera y no lo bastante profundo para engullir el vehículo. El chofer se recobró pasado un rato y dio la alarma. Un grupo de búsqueda del sheriff les encontró en la mañana siguiente. Al parecer Palenske había resbalado en el fango mientras intentaba escapar y se había ahogado. Alice estaba muerta. Los médicos dijeron que, a causa del shock, tenía los labios en un estado terrible y había una herida en su garganta, aunque no era lo bastante seria para haberle causado su muerte. Y había sido... «¡Basta! No siga, señora. Se lo suplico. Saint-Denis. ¿Acaso Jules Grandin es un monstruo capaz de hacer rodar una piedra sobre el corazón destrozado de una madre? Dios de Dios, no. Pero respóndame a una pregunta más, si puede, y dejaré de interrogarla.
¿Qué fue de ese 10,000 veces maldito? Le pido disculpas, señora, de ese execrable llamado Palensky. Trajeron su cuerpo aquí para el entierro, replicó la señora Heatherton en voz baja. Su familia es muy rica. Unos se dedicaron al contrabando de licor durante la prohibición, otros especulan con propiedades inmobiliarias y algunos son políticos. La ceremonia se celebró en la iglesia ortodoxa griega y fue el funeral más suntuoso que jamás haya visto. Dicen que solo las flores costaron más de $5,000, pero el padre Apostolacos se negó a decir misa por él, se limitó a recitar una breve plegaria y le negó el entierro en la parte sagrada del cementerio de la iglesia. ¡Ah! De Grandin me lanzó una mirada cargada de sobreentendidos, cuyo significado parecía ser: ya se lo había dicho yo. Puede que esto también le interese, aunque no estoy segura, añadió la señora Heatherton. Un amigo mío que conoce a un reportero del Journal, los reporteros se enteran de todo, ya sabe, dijo con una encantadora ingenuidad. Bien, ese amigo me contó que el cobarde realmente debió de intentar suicidarse y que no lo consiguió, pues había una señal de bala en su sien, aunque, naturalmente, el disparo no debió de resultar fatal, dado que se encontraron ahogados en el pantano. Creo que pudo haberse herido a propósito allí donde pudieran verle esos tramperos, para que la historia del suicidio se difundiera, esperando que los agentes de la ley dejarían de buscarle. Es muy posible, dijo de Grandin, poniéndose en pie. Señora, tenemos con usted una deuda mucho más grande de lo que jamás podrá imaginar, y aunque no puede saberlo, al menos esta noche hemos conseguido ahorrarle un último dolor. Adiós, chère madame, y que el buen Dios cuide de usted y de los suyos. Le rozó los dedos con los labios, hizo una reverencia y salió de la habitación. Cuando cruzamos el umbral de la casa, oímos el eco de un sollozo y el grito desesperado de la señora Heatherton. Yo y los míos ya no existen. Todos han muerto. Todos. La pobre, murmuró de Grandin mientras cerraba la puerta sin hacer ruido. Más razón para pedir que el buen Dios cuide de ellos, aunque ella no lo sepa. ¿Y ahora qué? Le pregunté, secándome furtivamente los ojos con mi pañuelo. Vaya a casa, amigo mío, me ordenó. Yo hablaré con el sacerdote de esa iglesia griega. Por lo que he oído de él, debe ser un hombre bueno y sabio. Pienso que creerá mi historia. Si no, deberemos tomar el asunto en nuestras propias manos. Mientras tanto, suplique humildemente perdón a la excelente Nora por no haber acudido a disfrutar de su cena y pídale que prepare algún tentempié ligero. Después, esté listo para acompañarme de nuevo en cuanto lo hayamos consumido. Nos espera una noche muy atareada, mi viejo amigo. Volvió cuando ya casi era de medianoche, pero el brillo de sus ojos me reveló que había logrado cumplir con éxito alguna de sus misiones. «Barbedriche», exclamó, mientras liquidaba su sexto emparedado de cordero frío y vaciaba su octava copa de Pont-Canet. «Ese padre Apostolacos no tiene ni un pelo de tonto, amigo mío. No es uno de esos pobres modernos de cabeza hueca, tan sabios que no tienen ni idea de nada. Un hombre versado en lo oculto puede hablar libremente con él y puede ser comprendido. Sí, nos ayudará». «Oh», comenté yo, con la boca medio llena de pan y cordero. «Exactamente», replicó de Grandin, volviendo a llenar su copa y cogiendo otro emparedado de la bandeja. «Exactamente, amigo mío. El buen Papa es la autoridad suprema de los asuntos eclesiásticos y mañana dará las órdenes necesarias sin necesidad de tener ni un solo permiso de los respetables excontrabandistas, especuladores inmobiliarios y políticos que forman el ilustre clan Palensky. Ya no quedan emparedados y la botella está vacía. Bien, entonces pongámonos en marcha».
¿A dónde?, le pregunté. A la casa del joven señor Rochester. Quiero volver a hablar con él. ¿Qué es eso?, pregunté. Algo que me ha prestado el buen padre. Espero que no tendremos ocasión de utilizarlo, pero si llega a ser preciso emplearlo, nos resultará muy útil. Una tenue neblina atravesada ocasionalmente por una lluvia gélida estaba cayendo sobre las calles cuando partimos hacia la casa de Rochester. Media hora de cautelosa conducción nos llevó a ese lugar, y cuando nos detuvimos junto a la acera, el francés señaló una ventana iluminada del 7º piso. «Es la luz de su suite», me informó. «¿Tendrá visitas a esta hora tan avanzada?». El ascensorista del turno de noche roncaba en una silla del vestíbulo, y guiado por el cauteloso gesto que me hizo de Grandin, le seguí hacia las escaleras. «No hace falta que anunciemos nuestra presencia», murmuró mientras llegábamos al descansillo del 6º piso. «Creo que será mejor que nos presentemos por sorpresa». Subimos en silencio otro tramo de escalones y nos detuvimos ante la puerta del apartamento de Rochester. De Grandin golpeó suavemente el panel de madera, repitió la llamada de una forma más insistente y estaba a punto de probar suerte con el picaporte cuando oímos pisadas al otro lado de la puerta. El joven Rochester llevaba un albornoz de seda encima del pijama y tenía la cabellera un tanto desordenada, pero no parecía adormilado ni especialmente contento de vernos. «Tengo la impresión de que no nos esperaba», anunció de Grandin, «pero aquí estamos. Tenga la bondad de hacerse a un lado y dejarnos entrar, si es tan amable». «No pueden entrar ahora», dijo el joven. «En este momento me es imposible verles. Si vuelven mañana por la mañana». «Ya es mañana por la mañana, Mambió», le interrumpió el pequeño francés. «Los relojes dieron la medianoche hace una hora». Pasó junto a nuestro redundante anfitrión y fue apresuradamente por el largo corredor que llevaba a la sala. La habitación estaba elegantemente amueblada con un estilo típicamente masculino: robustos sillones de arce y nogal, alfombras turcas, una mesa con una lámpara y un gran sofá con muchos almohadones colocados ante una chimenea con rejilla de bronce, tras la que relucía una capa de carbón. Un débil olor a humo de cigarrillos flotaba en el aire, pero mezclado con él se notaba el delicado y exótico aroma del heliotropo. De Grandin se detuvo en el umbral, echó la cabeza hacia atrás y olisqueó la atmósfera como un sabueso que ha perdido el rastro. Delante de la entrada había un arco sobre el que se encontraba una varilla de bronce que sostenía dos gruesos cortinajes estampados al estilo Paisley, y de Grandin fue en línea recta hacia él, con la mano derecha metida en el bolsillo del abrigo y el bastón de ébano que yo sabía ocultaba una espada levemente alzando en su mano izquierda. «¿De Grandin?», protesté sorprendido, atónito, al ver que se comportaba como si fuese el propietario del apartamento. «No», lo advirtió Rochester, «no debe». Los cortinajes que colgaban del arco se separaron y una chica apareció entre ellos. El ceñido traje de tela púrpura que llevaba era casi tan diáfano como el humo, y pudimos ver a través de él los blancos perfiles de su cuerpo. Su cabellera cobriza fluía en una marea hendida por su rostro, cayendo sobre la suave desnudez de sus hombros. Detenido sin haber llegado a completar el acto de dar un paso, un piecito descalzo mostraba su blancura, y el azul de sus venas contrastando agudamente con el rojo color óxido de la alfombra de Bocará. Cuando sus ojos se encontraron con los del francés, tragó aire, haciendo un sonido sibilante, y sus pupilas se dilataron a causa del miedo. En la expresión de su rostro no había vergüenza alguna, y tampoco había confusión por sentirse culpable, ni el intento de afrontar una situación desesperadamente embarazosa mediante el descaro. No, su expresión era la de alguien que se encuentra en un terrible peligro, y contempló a de Grandin tal y como podría haberse contemplado a una serpiente de cascabel
que avanzara ondulando hacia ella.